Doctrina y Convenios 99. Proclama mi Evangelio. Versículo 2. El que te reciba. Marion G. Romney dijo: el profeta José Smith solía instar repetidamente a los hermanos a que confirmaran su llamamiento y elección. No hay manera de lograrlo excepto recibiendo el sacerdocio y magnificándolo. Pero para continuar con la revelación. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Vale la pena enfatizar esta declaración: el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. ¿Quiénes son sus siervos? Son sus representantes en los oficios del sacerdocio, los oficiales generales, de estaca, de quórum del sacerdocio y de barrio. Nos conviene tener esto presente cuando nos veamos tentados a ignorar a nuestras autoridades presidentes, obispos, presidentes de quórum y de estaca, etc., cuando, dentro de la jurisdicción de sus llamamientos, nos dan consejo. Recuerden que el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Versículo 2. Mi Espíritu Santo. Brigham Young dijo: cualquier cosa que no sea esa influencia del Espíritu, no podrá convencer a ninguna persona acerca de la veracidad del Evangelio de salvación. Cuando vi a un hombre sin elocuencia ni talento para hablar en público, que solo pudo decir: yo sé, por el poder del Espíritu Santo, que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith es un profeta del Señor. El Espíritu Santo que provenía de ese hombre iluminó mi entendimiento, y vi la luz, la gloria y la inmortalidad ante mí. Me sentí rodeado y lleno de ello, y supe por mí mismo que el testimonio de ese hombre era verdadero. Mi propio juicio, mis dones naturales y mi educación se inclinaron ante este sencillo pero poderoso testimonio. Versículo 6. Que salgas. Ezra Taft Benson dijo: cuando pienso en la forma en que ponemos de manifiesto nuestra fe, pienso inevitablemente en el ejemplo de mi propio padre. Recuerdo vívidamente cómo llegó a mi vida el espíritu de la obra misional. Yo tenía casi 13 años de edad cuando mi padre recibió su llamamiento de ir a la misión. Recuerdo que había una epidemia en nuestro pequeño pueblo de Whitney, Idaho. Los adultos podían ir a la reunión sacramental, pero se había pedido que a los niños se les dejara en casa para evitar que se contagiaran con la enfermedad. Mi padre y mi madre se fueron a la reunión sacramental en un coche tirado por un caballo. Al terminar la reunión, el tendero abrió la tienda solo unos minutos para que los agricultores del lugar fueran a buscar su correspondencia. Lo hacía así porque la oficina de correos estaba en la tienda. Nadie compraba nada, sino que al hacerlo así, se ahorraban el tener que ir hasta allí el lunes. En aquel tiempo, no se repartía el correo a domicilio en los sectores rurales. Mientras mi padre conducía el coche a casa, mi madre abrió la correspondencia, y para sorpresa de los dos, había allí una carta de la casilla postal B de Salt Lake City, o sea, un llamamiento para ir a la misión. En ese entonces, nadie le preguntaba a uno si estaba preparado para ir a la misión, si quería ir o si podía ir. El obispo tenía que saberlo, y el obispo era mi abuelo George T. Benson, el padre de mi padre. Al entrar en el sendero que conducía a la casa, los dos lloraban, lo cual no habíamos visto nunca en nuestra familia. Los niños rodeamos el coche, éramos 7 por aquel entonces, y les preguntamos qué ocurría. Ellos dijeron: todo anda bien. ¿Pero por qué lloran? Les preguntamos. Vayamos a la sala, y allí les explicaremos, nos dijeron. Nos reunimos alrededor del viejo sofá de la sala, y papá nos dijo de su llamamiento misional. Entonces mamá dijo: nos enorgullece saber que al padre de ustedes se le ha considerado digno de ir a la misión. Si hemos llorado un poco, es porque estaremos 2 años separados. Ustedes saben que su padre y yo nunca nos hemos separado más de 2 noches seguidas,
desde que nos casamos, y ello ha sido cuando ha ido a la montaña a buscar leña. Y mi padre se fue a la misión. Aun cuando en aquella época yo no comprendía en toda su amplitud la intensidad de la dedicación de mi padre, ahora comprendo mejor que su pronta aceptación de ese llamamiento fue evidencia de su gran fe. Todo poseedor del sacerdocio, ya sea joven o mayor, debe esforzarse por adquirir esa clase de fe.